título de la prédica para hoy, para que veamos y creamos. Eso decía la gente. Muchos dicen hoy en día lo mismo. A ver, hágase un milagrito ahí, hágase una sanidad o algo para que veamos, entonces viendo, creamos. Y estamos allá en Marcos 15, en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y el apoyo bíblico va a estar en Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que Pilatos le tocó mandar a crucificar a Jesús para tener contenta ¿qué? A la gente? Eso hace la política, para tener contenta a la gente. Entonces dice, venga, hagamos esto. Y la gente entonces se apacigua y está contenta y dijo, eso hace un político. Y él era político. Entonces lo mandó a crucificar y empezó lo que se llama el camino al Calvario. También se llama la expiación de Jesucristo. Y eso los ponían a andar por toda la ciudad de Jerusalén, salir por la puerta grande de la entrada a la ciudad de Jerusalén, irse al monte para que allá en el monte los crucificaran. Pero le tenía que andar por todas esas calles de la ciudad y salir cargando su travesaño además. Y fuera eso lo iban flagelando, lo iban golpeando. Y la gente ahí alrededor escupiéndole y gritándole por las calles y por fuera, cuando hasta llegar allá al monte Gólgota. Y a él le tocó eso a él, sufrir esa expiación, ese camino al Calvario. Entonces, cuando él iba en ese camino por la ciudad, iba hasta ahora por la ciudad y por las calles, no había salido todavía para coger camino al monte, sino todavía iba cargando el travesaño por las calles de Jerusalén. A uno que pasaba por allí, versículo 21, de vuelta del campo, él venía de trabajar en Cirene, eso era un campo de agricultura al norte de África, pero era ahí cerca de Alejandría, al norte de África. Esa zona era campesina de agricultura y él trabajaba allá y venían a pasar las vacaciones a Jerusalén porque allá eran judíos trabajando allá, pero que en la semana de Pascua venían a pasar vacaciones a su tierra porque ellos eran judíos. Entonces les daban vacaciones en la semana de Pascua respetando su parte espiritual y les dejaban venirse a Jerusalén y él venía con su familia de visita o a visitar a sus parientes judíos ahí. Y mire, a uno que pasaba de allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene. Cirene es esa ciudad allá al norte de África, cerca de lo que era Alejandría. Cirene era la ciudad. Se la encuentra en los mapas, al norte de África. Él venía de allá. ¿Y él cómo llamaba? Simón. De hecho, otros evangelios hablan más de él y dicen el negro, alto. Él era negro, o sea, de raza negra, de piel negra y alto. Por eso lo escogieron, porque sobresalía sobre la gente. Venga usted, venga negro, venga para acá. Yo me lo imagino entre la gente, venga, pero yo qué, si yo estoy aquí de vacaciones. Y pues curiosé porque muestra quién es el que llevan ahí, lo pusieron a caminar por todas las calles, estaba mirando, y por estar mirando, le dijeron, venga, Simón, venga para acá usted, venga usted negro para acá. Ay, los romanos nos iban a poner, ay, hágame un favor, nada, usted, y donde no fuera, mejor dicho, lo crucifican también, venga usted para aquí. Pero mire lo que dice Marcos. Marcos llega, dice un tal Simón de Cirene, parece que no lo conociera, ¿no? Pero lo conocía mucho. Cuando Marcos escribe el Evangelio, a Simón de Cirene, él lo conocía muchísimo. Mire, dice padre de Alejandro y Rufo. Quiere decir que Juan Marcos se crió con Alejandro y Rufo, los hijos de Simón de Cirene. Y se conocían mucho, tanto que sabía los nombres de sus hijos, porque ahí nos dice, iban los hijos también. No, de hecho, en esa época todavía faltaba porque nacieran uno de ellos. Dice, no vean, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué sabe uno esto? Porque cuando uno lee Hechos 13, en Hechos 13 los primeros versículos dice, y estaban reunidos, orando y ayunando,
los profetas y maestros, y estaban entre ellos Bernabé, Pablo, Simón, el de Cirene, al que apodaban el Negro, y otros. Y entre esos otros estaba Juan Marcos, porque ahí dice más adelantico que Bernabé se fue al primer viaje misionero con Pablo y los acompañaba su sobrino Juan Marcos. Eso dice Hechos 13. Quiere decir que mientras estos oraban y eso, el chino Juan Marcos, que eran adolescentes, Marcos jugaba con Alejandro y Rufo. Quiere decir también que a este negrito, Simón de Cirene, haberle llevado el travesaño a Cristo le cambió la vida. Su vida cambió desde ahí. Ya no fueron unas vacaciones y le llevo la cruz hasta arriba para que lo crucifiquen. Paso las vacaciones de la Pascua aquí y me devuelvo a Cirene, al África. No, le cambió la vida. Y se volvió un misionero y ayudó a fundar la iglesia primitiva. Es más, le enseñaba a Pablo, Cirene, este negrito, Simón. Por eso Pablo también escribe en Romanos 16. Y saludos a la madre de Rufo, Rufo, o sea, la esposa de quién, de Simón, que ha sido como una madre para mí, dice Pablo. O sea, que la mamá, que es la esposa de Simón, y con Simón le enseñaron mucho a Pablito, al famoso Pablo, a Saulo de Tarso, a Pablo le enseñaron mucho. Y él le da gracias allá en Romanos 16 y en Hechos 13 se da uno cuenta de todo esto. Y Marcos no pone nombres aquí, Juan Marcos no pone nombres a la loca. Ese Alejandro y Rufo tenía todo ese significado. Dice, claro, ese tal Simón que ayudó era el papá de Alejandro y Rufo y lo dejó ahí claro. Parceros míos de la adolescencia. ¿Ah? Impresionante. Quiere decir que uno concluye todo lo que le cambió la vida el haber cargado ese palo y ver a Jesús ahí, porque Jesús no le habló, pero él sí veía todo lo que hizo Jesús sin decir nada, todo lo que se aguantó. Y el negrito Simón de Cirene le cambió su vida, solo estar en la presencia de Jesús le cambió su vida. Y mire hasta dónde llegó. ¡Oh! Estoy muy pasado y hasta ahora vamos en el versículo 21. Cuando uno así escudriña despacito, dice uno, Padre Santo, todo lo que cambiaste, la vida de este hombre, la cambiaste, la de Simón. Entonces, versículo 22. Salió ahí de la ciudad de las calles y lo condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Afuera de Jerusalén hay dos montes y no tienen la certeza. Hoy en día no se sabe en cuál de esos es realmente el de la calavera. Hay muchas especulaciones. No, que fue este, no, que fue este otro. ¿Ah? Afuera. Y entonces Gólgota es un nombre en arameo. Esa palabra es aramea, que significa ¿qué? Lugar de la calavera. Parece ser que tenía en ese tiempo esa forma. Y entonces cuando ya llega allí Jesús y sabían lo que le iban a hacer, o sea, clavarlo en los dos travesaños, el horizontal y el vertical, le ofrecieron vino mezclado con mirra. Esa mirra es como una especie de vinagre ahí con ese vino. ¿Para qué hacían eso? Para que pudieran soportar. Eso es como un estupefaciente ahí. Como hoy cuando les ponen morfina a los enfermos, porque el sufrimiento era mucho. Lo que iba a sufrir era demasiado. Entonces le dijeron para que le apacigüe un poco el dolor tan inmenso que va a tener, tómese este vino mezclado con mirra. Eso hace eso, adormece así el cuerpo para que no sienta ese dolor. Pero Jesús no lo tomó porque no estaba escrito. Eso no decía que él tomó vino mezclado con mirra para apaciguar sus dolores. No dice, no, decía todo lo contrario, que él sufriría en su cuerpo los dolores por toda la humanidad. Él dijo, si tengo que sufrirlos todos, los sufro todos. Y consciente, yo no necesito que me adormezca. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y soy consciente que quiero dar mi vida por la humanidad. No quiero que me adormezcan en eso. Soy consciente de lo que estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Hágale pues.
y le hicieron. Entonces lo crucificaron. Y los soldados que estaban ahí, los romanos, repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Entonces dijeron, bueno, rifémonos. Porque parte de la expiación, cuando a alguien lo crucificaban, era crucificarlo desnudo. O sea, para hacerlo quedar como lo peor de lo peor, lo desnudaban, lo dejaban solo en sus interiores, como quien dice en canzoncillos, nada más. Y le quitaron toda la ropa y se la rifaron, porque la ropa él no era que costara mucho y además estaba toda untada de sangre. Pero a ver, echemos suertes, como eran los soldados, era como esa parte atea, no, venga, sí, ahí está. Pero nosotros pongámonos aquí a jugar con la ropa y a ver quién se la gana en una rifa. Por eso de las suertes y jugarse las cosas teniendo a Dios ahí, como estos que lo tenían ahí al lado, viéndolo al lado. Hay gente que le gusta jugar al baloto, al chance, a la lotería, cosas de esas, a echar suertes. Eso es echar suertes, teniendo a Dios ahí. Dice uno, venga, pues si usted tiene a Dios, ¿cómo le ocurre echar suertes? Si le hace falta algo, pídaselo a él. Acuérdate que les dijo, ¿les ha faltado algo? ¿Les faltó algo? Bueno, pídaselo a él. ¿O es que usted confía más en esos juegos de suerte y azar que en el mismo Dios? No, y le páselo a estos, que ahí lo tenían y se pusieron para echar suerte. Venga, juguémonos aquí a ver cómo nos lo vamos a ver, quién se gana esto. Verso 25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Acuérdate que él muere hasta las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana ya lo tenían ahí crucificado, lo metieron, lo clavaron en esa cruz y después pararon la cruz y lo metieron ahí en tierra. Y un letrero arriba de la cabeza de él tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Y esto lo hizo a propósito Pilatos. Hay otros evangelios donde uno ve que los sacerdotes, la religión le dijo, no quites el letrero, ese que va a ser rey de nosotros. Y Pilatos llegó y les dijo, ¿acaso ustedes no vinieron con ese argumento a decirme que por esa razón es que era que debía crucificarlo? A ver quién nos entiende. Vienen a decirme que él dice que es el rey de los judíos porque le quiere quitar el imperio al César. Y ahora ustedes dicen, quítele ese letrero. A ver, pues se queda el letrero y punto. Y además, como esos dos, los del Sanedrín y Pilato no podían ni ver, ¿se acuerdan? Por causa del acueducto. Se queda el letrero y punto. Y es más, se le santó tanto la checa a Pilatos que dijo, pa' colmo lo hacen en 3 idiomas. Van a escribir el rey de los judíos en hebreo, lo van a escribir el rey de los judíos en latín, que es el idioma romano, y lo van a escribir en griego, que es el que habla aquí todo el mundo. Todo el mundo habla griego y también lo escriben en griego. En 3 idiomas me escriben rey de los judíos, para que todo el mundo se entere. O sea, y eso los ponía a arder más a los religiosos. ¡Ay, es que ahora sí! Pero se queda el letrero, les dijo. Y junto con Jesús, versículo 27, crucificaron a 2 bandidos. Esta versión sí dice así, bandidos. Realmente no eran ladrones. Estos eran sediciosos, estos dos, así como Barrabás. Esos asesinos de personas. Y lo pusieron a él en la mitad de esos 2 bandidos, porque dice que había uno a izquierda y otro a su derecha. O sea que a él lo trataron también como un bandido. Como lo peor. Ahora, ¿es cierto en ese instante él era un bandido? No. Pero sí es cierto que tomó el lugar de quién. ¿Quién debía estar ahí? No. En ese instante, Barrabás, en ese instante histórico, el que debía estar es quién. Barrabás. Y Barrabás era igual de bandido que estos otros 2. Lo que quiere decir que Jesús cargó con los pecados también de Barrabás y de esos y de todo el mundo. Fue tratado así como lo peor, humillado a morir. Y él no se quejó ni nada, dijo, bueno, sobre mí están recayendo todos los pecados de la humanidad, sobre mí, y por eso me trae así, todo cae sobre mí.
Cayó en ese instante toda esa maldad, todo eso sobre él. Y le dieron ese trato. Dijo, pues el trato que no, yo no soy bandido, pero asumo cargos sobre mí los pecados de toda la humanidad, incluyendo los de Barrabás. Y había dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza, así como cuando uno hace, oh, no puede ser, y la mueve como en sentido negativo, ¿no? De izquierda a derecha, no, uy, no. Y blasfemaban contra él. Uy, mire, ¡ey! Le gritaba la gente, su propia gente, judíos. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, le decían, ay, mire, se le estaban burlando. ¿No es que usted iba a destruir el templo en 3 días? Y lo iba a destruir y en 3 días lo iba a reconstruir. A ver, ¿usted qué dice eso? Y él dijo eso. Él dijo, voy a destruir este templo. Cuando él dijo eso, evidentemente estaba allá, dentro de la ciudad moral, allá. Pero es que cuando él dijo este templo se refería a él, a su cuerpo, al de él. Y en 3 días este cuerpo va a ser reconstruido, va a ser glorificado, va a ser resucitado en 3 días. Cuando él dijo, voy a destruir este templo, los otros pensaron cuando dijo, este templo era ese templo el que estaban viendo ahí, el templo, porque es que así nos pasa a los humanos. Vemos lo que queremos ver y oír lo que queremos oír. Y él dijo, voy a construir este templo. Y como no se puso la mano en el pecho para que la gente entendiera, ole, miren, no ese que están viendo ahí enfrente, sino este pechito, mejor dicho, no, él no dijo este pechito, dijo fue este templo. Y la gente pensó que era el templo que estaban viendo. Ah, sí, ese es el templo. No, él se refería a su cuerpo. Dijo, este templo va a ser destruido y en 3 días lo voy a reconstruir. Y evidentemente eso fue lo que él hizo. No, la gente entendió otra cosa. Porque él no estaba hablando de lo material y no seguía hablando de lo material, hablaba era del interior. Dijo, es que esto hay que destruirlo, porque esto representa todo el pecado, toda esa parte material. Y hay que reconstruirlo desde adentro, desde el interior. A ver, vean el significado profundo. No es un montón de piedras y ladrillos pegados con cemento y con arandelas de oro y plata. No, no es esa parte material, es yo, que quito el pecado del mundo. A ver, Juan el Bautista lo dijo, he ahí el cordero y vengo aquí como un cordero a morir desangrado, a quitar el pecado, no a cubrirlo por 1 año, sino a quitarlo. Venga, nadie entendía nada, ni nada de lo que habían dicho, nada de lo que había enseñado. Entienda que no estoy hablando de la parte material, sigo hablando de la parte del interior, de donde fluye y mana la verdadera vida. Por eso nos deja el Espíritu Santo allá adentro, porque de allá adentro de nuestro corazón mana la vida. Ay, no, dale con lo material y eso dijo, y a ver, y lo insultaban y él no contestaba. No se puso a volverle a decir, a ver, les explico. No. Bueno. Verso 30. Escuche porque este es el versículo más tenaz de la humanidad. El más tenaz es este. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Ese, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. O sea, si tanto decía que era el hijo de, ¿por qué no se baja de esa cruz y se salva? A ver, para que nos demuestre a nosotros que eres verdad el Mesías, si te llegas a bajar de esa cruz y te salvas, aquí los soldados se mueren del susto de los romanos y nos liberas de todo este imperio romano. A ver, como que era la última esperanza. A ver, bájese para creerle. Pregunta, no me la respondan para no dañar la grabación. No van a prender el micrófono, pero se pone usted a pensar, piense allí por un segundo. ¿Qué hubiera pasado donde Jesús se baje y le pide al Padre que lo baje de la cruz y se lo conceda? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado para la humanidad donde él baje de la cruz y se salve él de morir? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Qué hubiera pasado contigo y conmigo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cierto que usted lo piensa y dice, pues no seríamos salvados, no seríamos libres del pecado, porque la paga del pecado no cayó sobre él, o sea que tendría que caer sobre nosotros y estaríamos como en el Antiguo Testamento y viviríamos bajo toda esa ley
toda esa legalidad, no habría nuevo pacto, todo nada de eso. No habría la resurrección porque Él no resucitó, por lo tanto no habría vida eterna. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para solo vivir aquí en esta tierra? Uy, no, menos mal no se bajó, menos mal no se bajó de la cruz. Menos mal no le hace caso a la gente, así la gente lo grita y lo maltratan, porque a Jesús hoy en día es la misma cosa. A ver si tantas cosas, esos aleluyas fanáticos, pídanle a su Diosito, a ver si no sé qué. ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué muere tanto niño hoy en día? ¿Por qué tantos huracanes? El super tifón ese que hubo ayer, antier, los eventos que ha habido, las tormentas, los huracanes, los volcanes en erupción. ¡Ay, qué Dios tan malo! ¿Por qué? A ver si es tan bueno, haga esto. Hágame el favor. Todavía le viven pidiendo, a ver, deme señales, demuéstreme que usted es Dios. Dios no tiene que mostrarle nada a nadie. Es más, dio su vida por nosotros. La dio. ¿Qué tal si se llega a bajar? Donde se baje no estaríamos ni usted ni yo, ni habría vida eterna, ni estaríamos hablando lo que estamos hablando. Por darle gusto a la gente, menos mal. Él tiene el carácter bien claro y sufriendo lo que estaba sufriendo no hizo caso. Y ojalá hoy en día no lo siga haciendo. ¿Qué tal eso? Padre Santo. Verso 31. Y de la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes. Ay, salió la religiosidad, el Sanedrín, o sea, el Caifás ahí. Oh, junto con los maestros de la ley, toda la religión en pleno, burlándose de Jesús, la religión. Y decían, ay, salvó a otros, pero no pueden salvarse a sí mismos. Eso decían. Así como la religión hoy en día le echa vainas a los evangélicos. Eso hace la religión tradicional. Esos allá no sé qué, eso no, eso no. Entonces todos echan vainas contra nosotros. No. Pero esos religiosos, ahí me tienen. Esos religiosos sí son los que juegan baloto. Usted ve a muchos de la religión tradicional jugando baloto, jugando el chance, la pata, la mocha, juegos de suerte. Dice, ah, sí, venga, ¿a quién se parece más? Porque el que es creyente de raca mandraca no juega nada. Toda su confianza está puesta en Dios. Nunca se juega un balotico ni un chance. No echa cosas de azar así. En cambio, esos otros hasta el tarot van. Yo he tenido familiares que dicen ser católicos y, ay, léame el tabaco, léame el chocolate, léame la palma de la mano, saque un montón de cartas, ahí el tarot y léame eso, le apuestan a eso las 7 hierbas, las 7 luchas. Es más, en esta época se pegan unos baños para ver si el año entrante dice, venga, y usted dice ser creyente y decir que el catolicismo ese sí, es eso, ¿en serio? ¿En serio? ¿Usted está diciendo eso? Cuando mire, se está portando igual que esos. Por eso dice el jefe de los sacerdotes junto a los maestros de la ley, porque es la misma cosa. Se burlaban. Y es eso. Por eso ellos dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Hágale. No, eso no dice la palabra. ¿Sabía usted que eso no dice, no? No dice, ayúdate que yo te... Eso no dice ningún versículo, eso no está en la Biblia. Y dicen, que baje ahora de la cruz ese Cristo, dice la religión. El rey de Israel, para que veamos y creamos, y de ahí salió el título de la prédica. Y ahí sí hay muchos. Muestra, a ver, háganse una sanidad, un milagro, y pasan milagros y sanidades, para que veamos y creamos. Hágame el favor, para que veamos, y eso así tampoco. Aquí hay gente que Dios hasta la salvó de la muerte, gente que ha salvado del COVID, de muchas cosas, y nada hay cucas, nada de nada. Y ha sanado de otras. En cambio hay otros que prefirió llevárselo y uno dice, sabe que si estuvo mejor que lo hubiera llevado. O si hubiera llevado a hombre o mujer, se la hubiera llevado mejor. Porque qué tal se vuelve a las de antes, se pierde. Mejor más bien, estuvo bien que la llevara. Mucha gente no entiende. Ay, no, es que yo quería verla aquí, para que veamos y creamos, para ver y creer. Entonces, como no me sanó a mi hija, no me sanó a mi hermana, yo ya no veo ni creo. No, es que no es de ver y creer. Ella está donde tiene que estar. Esas personas están donde tienen que estar con el Señor porque creyeron. No necesitan ver. Y esto, bájese a ver. Estaban esperando que se bajara el aura a ver, porque sí lo habían visto hacer milagros.
Es más, había gente ahí que había sido sanada por él mismo y tenían conciencia de eso y dijeron, sí, yo vi esos milagros al ciego, al sordo, les digo, aquí están oyendo y viendo. Yo sé que tú puedes hacerlo. A ver, bájese, bájese de esa cruz. Muéstranos que tú eres el Dios. Digo, no, porque él sabía por qué él lo estaba haciendo. Y uno hoy en día le agradece, menos mal no se bajó, porque es que sería de nuestra vida, de tú y de mí que me estás escuchando. Y mire, bájese a ver. También lo insultaban los que estaban crucificados con él, los otros dos bandidos. Realmente uno de ellos lo insultaban, el otro fue el que le decía eso. Señor, tú no has hecho nada. Como que se arrepintió. No, ¿cómo? Se arrepintió. Y entonces, ¿y qué sucede a continuación? Todos lo estaban insultando. Y entonces dice, desde el mediodía, o sea, eso había empezado a las 9 de la mañana, ya habían pasado 3 horas, ya eran las 12 del día, todavía faltaban otras 3. Desde el mediodía, en ese calor abrasador del mediodía, y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Escuchen, se puso oscuro. Muchos dicen, oye, eso fue un eclipse. Puede que haya sido, pero todo se oscureció, todo entró en tinieblas, y eso lo decía Salmos, lo dicen varios libros del Antiguo Testamento. Allá quedaría todo en oscuridad y quedó toda la tierra oscura, como si hubiera pasado un eclipse. Se puso así, tapó el sol, se puso oscuro, porque las tinieblas, el pecado, lo que el diablo incita a todo eso, todo lo oscuro, se estaba apoderando de eso. Y fuera de eso, el diablo pensaba, uy, la gané, al fin me deshice de este. O sea, que el diablo y los religiosos pensaban igual, ¿sí o no? Al fin me deshice, al fin lo maté. Eso pensaba el diablo. Y la religiosidad también. Y a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello. O sea, pegó un grito fuerte, profundo, a voz en cuello. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa? Eloi, Eloi significa Dios mío. Eso significa Eloi. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí él estaba orando en hebreo y estaba citando el Salmo 52. Lo que se había escrito en el Salmo 52 son esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjense usted, y realmente en el hebreo puro, Eloi, Eloi suena muy parecido a Elías. Elías, pensó la gente. Los judíos que estaban ahí pensaron que estaba era llamando al profeta Elías. Como él fue llevado en carro de fuego, él no había muerto, sino llevado en carros de fuego al cielo. Ese fue un rapto, el de Elías. Dijeron, ay, está citando a Elías, a ver si pasa con él igual, que venga un carro de fuego y se lo lleve. Está diciendo Elías, Elías, y él no decía Elías, Elías, está diciendo era Eloi, Eloi. Suena muy parecido. Y una cosa es decir, Dios mío, y otra cosa muy distinta, Elías, Elías, venga a ver. Y mire, verso 35, por eso usted entiende el verso 35 cuando dice, cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los judíos. Algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. No, estos estaban, era, pero perdidos. Si ve que está llamando a Elías, que no, hombre, está diciendo ese Eloi, Eloi, usted es el que está oyendo mal. Y estaban esperando que vinieran carros de fuego y bajaran y se lo llevaran. Y ay, entonces se hacen cosas, videos. Así les pasa a muchos cristianos. Ay, si el Señor viene y entonces hace esto y tal. Y no, 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 no. Verso 36. Entonces, un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera, porque Jesús le había dicho, tengo sed. Hicieron eso, el vinagre hace ese efecto, hace que a uno se le quite la sed. Y miren estos.
El pueblo decía, no, no le dé todavía vinagre, déjenlo a ver si Elías, verdad, viene a bajarlo, o sea, vienen a llevárselo en carros de fuego, hágame el favor, porque él dijo Elías, Elías, y como es el hijo de Dios, ¿qué tal le haga caso y mande a Elías en el carro de fuego y se lo dice? No, pero venga, mano, déjelo a ver si viene Elías a bajar, hágame el favor. Ni entendían, ni oían, ni era lo que ellos querían ver, como querían verlo. Entonces Jesús, 3 de la tarde, lanzó un fuerte grito y expiró. En ese grito los otros evangelios sabemos que dijo, ¿no? Consumado es. Ya todo está hecho. Ya no hay nada más por hacer. Y expiró. Consumado es. Y él expiró. Y ojo acá, porque así como él no se bajó de la cruz y fue lo más importante que no les hizo caso, eso en la parte del nuevo pacto. Y esto que vamos a leer rompe el antiguo. El Antiguo Testamento lo rompe. Y dice, verso 38. Entonces la cortina, o sea, el velo que había allá en el templo, el que dividía el lugar, el propiciatorio del lugar santísimo, ese velo, se rasgó en dos. Mientras a Jesús le pasaba eso a las 3 de la tarde allá en el monte Golgota, pues evidentemente otros se quedaron en el templo haciendo lo que había que hacer porque estaban en la semana de Pascua. Ustedes se imaginan el que estaba allá adentro, los que veían ese velo, ver que el velo se le rasga de arriba hacia abajo, y eso era de una tela gruesa, no era un velo como esos de cortinas que usa uno. Además, lo más lógico es que se la rasgara, si lo hace un humano, lo jala de abajo, ¿sí o no? Dije, coge usted una punta y yo la otra y jalamos aquí en la mitad, cada uno para el lado para que suba y se rasgue. No, mire cómo dice, la cortina, el velo del santuario, se rasgó en dos pedazos. Y ojo, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque si es de abajo hacia arriba, quien lo hizo fue el hombre, pero si es de arriba hacia abajo, quien lo hizo fue Dios, y Dios fue el que rasgó ese velo, papito Dios, y dijo, hasta aquí fue, se acabó el antiguo pacto, entra el nuevo, el que mi hijo está del otro lado, ya no se necesitan más sacerdotes, ya no se necesitan más sacerdotes, ya no se necesitan más sacrificios acá, ya no necesitan más animales, ni sacerdotes, ni maestros de la ley, ni escribas, ya no se necesita más religión, se acabó la religión, se rasgó el velo en dos, ahora entra el nuevo pacto, ese que está allá afuera en el Gólgota, ese es el que entra, se rasgó en dos la humanidad, se rasgó en dos la religiosidad, se rasgó en dos los pactos, se rasgó en dos los testamentos y se rasgó en dos tu vida y la mía. Se rasgó en dos, la vieja y la nueva. He aquí el nuevo pacto firmado con sangre. Eso tiene un significado muy profundo. Y entonces el centurión que estaba al lado de Jesús, el capitán de esos soldados romanos, que estaba frente a Jesús al oírlo, el grito de Jesús y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Claro, este centurión había visto muchas muertes por crucifixión y sabía lo horribles que eran, pero vio la actitud de Jesús, que fue llevado como cordero al matadero, llevando nuestros dolores y enfermedades, llevando todas nuestras rebeliones y pecados. Y no se quejó, ni dijo nada, y sobre su cuerpo fueron echados todos nuestros pecados. Y por su herida nosotros fuimos sanados, y por su sangre salvados. Y este como que lo entendió. Mire, uno de los más ateos, que eran los soldados, esto sí dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y uno después va a hablar mucho de centurión. ¿Se acuerdan que allá en Hechos Pedro visita la casa del centurión? Que dijo, venga, y que Pedro ha dicho, ¿yo cómo voy a ir a la casa de un gentil? Y que Jesús le dijo, no llames sucio, inmundo lo que yo he limpiado. Uy, tenaz, era un centurión, ¿no? Ah, bueno.
verso 40. Y algunas mujeres miraban desde lejos, o sea, no les dejaban acercarse ahí cerquitica a las cruz. Entre ellas estaban María Magdalena, la que Jesús había sanado. Ella era una mujer de plata, no era una prostituta, María Magdalena. María, la madre de Jacobo el menor, de José y Salomé. Y ahí estaba también que María, la mamá de Jesús. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Ellas desde Galilea lo siguieron. Estas dos, María Magdalena y María, la madre de Jacob. Además, había allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Habían venido de Galilea a Jerusalén. Y otra vez, así como el Evangelio de Juan realza que por una mujer, María, bendita entre todas las mujeres, por otra mujer, su prima Elizabeth, que tuvo al profeta Juan el Bautista, y que por causa de esas mujeres se dio a luz al que iba, al mensajero que era Juan el Bautista, y María a Dios hecho hombre, a Jesús. Aquí están también mujeres en el momento definitivo, crucial de este evento. Otra vez mujeres, no hombres, porque los hombres gallinas por ahí no aparecemos, ni en el comienzo ni en el final. Aquí ven, mujeres. Así que la Biblia no es machista, la Biblia realza a la mujer. Y ahí están otra vez las mujeres. Es más, una de ellas tuvo que ir a decirle a los que estaban escondidas, el maestro vive, cuando fue al tercer día a limpiar su cadáver. Y vio que esto lo vio afuera y dijo, ¿y eres tú? Sí, sí, no me vaya a tocar, le dijo Jesús, porque todavía mi cuerpo no ha sido glorificado, no me toque. Salió embalada a decirle a estos, al primero que encontró fue a Pedro, el maestro vive, y el otro, cállese, no haga bulla, que sí, que yo lo vi, que pura paz está alucinando, que sí, caminen conmigo para que vean. Otra vez, mujeres siempre ahí. Les queda como más fácil. De hecho, usted ve las iglesias y normalmente es eso. 95% mujeres, 5% en todas las iglesias. ¿Qué será? Y fuera de eso, los hombres, no, es que eso de Jesús y eso de la iglesia, eso es para viejas. ¿Cómo no? Por eso es que somos tan elementales. Eso es ser muy elemental, muy básico, dirían las mujeres. Por eso no nos gustan los hombres básicos, elementales. Eso. No. Ojalá aprendiéramos de ellas. Aprendemos. Y ojalá no aprendiéramos de esos judíos. Dice, bájese, ¿para qué? Para que veamos y creamos qué tal eso. A muchos les pasa así. Yo no veo si no creo. No. ¿Cómo es eso? Mire la ofensa que le está haciendo. Eso mismo le dijeron a Jesús. A ver, bájese de ahí para que veamos y entonces creamos. Aquí lo mismo. Si Jesús no me hace el milagrito, yo no creo. Y los hace y nada. Cogen como los 9 leprosos, se van a para sus fiestas. No. Esto no es para ver y creer, esto es para creer sin haber visto. Creer sin haber visto. Y a los que creemos en Jesús sin haberlo visto, pero sentimos que nos habla, que dio su vida por nosotros, que nos salvó y que menos mal no le hizo a la caso a la gente y se bajó de esa cruz, le vamos a dar muchísimas gracias y un sentido de admiración profundo, con un fuerte amén.